Bienvenidos, queridos hermanos. Por obra y gracia del Señor volvemos a compartir una nueva enseñanza del Señor Jesucristo. Hoy el Evangelio nos habla de Marta, Marta, ¿por qué te preocupas? Y dice que solo una cosa es importante. Así que nos preparamos para escuchar a nuestro Señor Jesucristo con su palabra, lo que Él hoy quiere compartir con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por permitirme llevar esta pequeña enseñanza a mis hermanos, que nos ayude a nosotros a seguir perseverando como verdaderos discípulos tuyos. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores, para que podamos hacer lo que el Señor nos dice. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no se será quitada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un evangelio muy corto, pero que es muy grande para nosotros. Porque es recibir al Señor en la casa. ¿Y quién no quisiera recibir al Señor? Pero el Señor hoy, claro, nos dice el Evangelio en el último versículo, Lucas 10:42, una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Ayer tenía la oportunidad de compartir a un cumpleaños que me invitaron. No sabía que era un cumpleaños, pero llegué y compartí un momento. Es algo tan hermoso ir a la casa de alguien y que lo reciban, y que lo atiendan, que le ofrezcan lo que haya. Ese esfuerzo de querer atender, de servir, de hacer importante a la persona que viene a nuestro hogar. Pero hoy es más importante nuestro Señor Jesucristo que viene. Y aquí hay dos actitudes: la que se preocupa porque todo se vea bien, y la que dedica el tiempo a escuchar. Entonces, dice el Evangelio que siguiendo su camino entraron a un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Puede que nosotros ya hemos recibido a Jesús en nuestra casa, o pueda que hoy digamos: yo ya recibí a Jesús, ya fui bautizado, ya fui confirmado, ya fui a un retiro, y se siente una gran emoción, una alegría. Pero
que a pesar de que hemos obtenido nuestros sacramentos, bautismo, primera comunión y la confirmación, nosotros nos preocupamos solamente por obtener los sacramentos, pero no nos preocupamos por nuestra formación. Entonces el Señor hoy nos quiere enseñar que lo más importante es formarnos en nuestra fe. Creer en ese Señor que nos ofrece la vida eterna. Recuérdense que Mateo 4:4 dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pues eso es lo que hoy estamos compartiendo y estamos escuchando, ustedes y yo, para ir creciendo en nuestra fe. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor. Para aquel entonces, cuando Jesús vino a la tierra, la mujer no era tan importante y no podía estar en esos lugares donde en aquel tiempo los maestros de la ley, los fariseos se dedicaban a enseñar y no había mujeres, habían hombres. Era raro. Pero el Señor nos quiere demostrar que todo es importante. Y tan importante es que viene a esta casa y que deja que María se siente a su lado para escuchar lo que el Señor quería decir. Para escuchar de los labios del Señor la enseñanza que hoy estamos recibiendo. Y María estuvo atenta. Mientras tanto, Marta está absorbida por los muchos quehaceres de la casa. No solamente Marta, también algunos hombres también son absorbidos. Pero vamos primero con Marta. Marta se preocupa porque la casa esté aseada, se vea bonito, tenga un buen aroma. La mujer se desvive porque esa casa esté limpia. Y muchas veces los hijos y ni el esposo son agradecidos por ese esfuerzo. Cuando todos juntos debemos de ayudar a la mamá, a la esposa, dentro del hogar. Pero la mujer se esfuerza tanto que los domingos, en lugar de querer ir a misa, tiene que hacer limpieza y deja de ir a misa. Se le ha olvidado de que es importante ir a escuchar la palabra del Señor, a ser parte del cuerpo y la sangre de Cristo en su mesa, que nos da la vida eterna. Y usted ve que esas preocupaciones que tiene la vida, que hay que preparar a los niños, preparar las comidas, nos ocupa tanto tiempo que somos indiferentes a la palabra del Señor. Y entonces desconocemos la palabra del Señor. Yo imagino a esta hermana que nos invitó a celebrar el cumpleaños con su preocupación de hacer su casa, que se vea bonita, que todos pasen un buen momento y un buen servicio. Estaba ahí. Y es algo tan maravilloso que a usted lo reciban bien y que lo atiendan. Entonces, Marta se preocupa porque
me imagino yo, quería compartir un pan, un café con el Señor en ese momento para que Él se sintiera bien. Pero el Señor había llegado a compartir la palabra de Él. Entonces dice que también pueden haber hombres que se preocupen porque hay que pagar biles, porque se dedican a trabajar hasta los domingos y dejan de ir a misa, dejan de llevar a su familia a misa y creen que por estar trabajando van a obtener más dinero. Ciertamente que sí, pero recuérdese que nada, cuando nos muramos, nos vamos a llevar. Y lo único que nos promete el Señor es vida eterna. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de ser parte de, y tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Es lo que el Señor nos está regalando, una vida eterna. Entonces hay también muchos hombres que son martos, Marta o martos, y se dedican a trabajar. Y del Señor y de la iglesia no quieren saber nada. Pensando que las cosas materiales nos van a dar vida eterna. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, miren, cómo esas preocupaciones nos tienen tan atados que nos preocupamos y que a veces nos preguntamos, Señor, yo creo en ti y voy a misa cuando puedo y rezo, pero viven con tantas indiferencias en el hogar. A pesar de que era bondadosa, servidora con el Señor en atenderlo, pero también sale a reclamarle a nuestro Señor que por qué no se mandaba a María que le ayudara. Escuchemos. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Y Marta, muy servicial y todo, pero como el trabajo es fuerte, pues ella también necesita ayuda y quiere que todos vengan a ayudarla. ¿No le ha pasado eso cuando vive un retiro? Usted ve que le preparan la comida y los cuartos y usted llega y se asombra que qué no hace y cómo es que lo hacen. Pero usted ve que esos hermanos no están muchas veces escuchando los temas, las enseñanzas que les están compartiendo. Y se absorben y se están perdiendo a veces una enseñanza tan maravillosa de algún hermano que nos comparte la vida cristiana, cómo la vive y cómo continúa siguiendo al Señor. Entonces le dice, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor no le dijo a María, levántate María y ve a ayudar y muévete. No estoy diciendo que María era una persona huevona, haragana, que no quería hacer nada. No. Ella había comprendido de que el Señor le traía un mensaje y que ella tenía que estar dispuesta a atenderlo a través de escuchar al Señor. Y vea lo que el Señor Jesús le dice. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta. Fíjese que cuando el Señor dice 2 veces el mismo nombre o la misma palabra es porque quiere decirle lo que está Él hablando es importante y que necesitamos escuchar. Y si lo dice 3 veces
Es súper importante. Entonces nosotros debemos de estar atentos a la escucha del Señor. Pero muchas veces esa preocupación, esa preocupación de estar trabajando, de querer ganar dinero, nos hace alejar del Señor. Y dice el Señor que nosotros debemos de estar atentos a lo que nos diga el Señor. Porque vea lo que dice el Señor. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes por 1000 cosas. Ve. Que cuando nosotros descuidamos la palabra del Señor en nuestro hogar, por dedicarnos al trabajo y no poner atención a los hijos, y no poner atención a la esposa, al esposo, como que la vida matrimonial se nos complica. Y entonces vemos de que unos agarran camino para allá y otros camino para acá. Pero si nosotros nos dedicamos a leer la palabra del Señor, les aseguro que esa familia puede vivir en armonía, puede corregir con amor y puede saber de que el temor al Señor lo va a hacer a que viva libre. Y entonces, como padres, no nos vamos a preocupar cuando nuestros hijos salgan, porque han conocido el temor de Dios. Porque ese es nuestro deber como padres de familia hoy, enseñarle a los hijos la fe a través de la palabra del Señor. Claro, están nuestras obligaciones de darles techo, comida, vestimenta, escuela, pero que a una cierta edad ellos también tienen que afrontar la vida. Y es bueno prepararlos a este acontecimiento, que no solamente el trabajo, para que tengan, para que puedan comprarse lo que quieran, no, necesitan compartir, venir a la iglesia, compartir con los demás. Y entonces hay una vida espiritual junto a esta vida material que también tenemos. Entonces, esas preocupaciones nos alejan del Señor. Y dice el Señor: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. María ha elegido, y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. Por eso yo a muchos hermanos les digo, especialmente a los que son padres o piensan formar una familia, siempre les pido de que lean la palabra de Dios. Y se lo ruego a los hombres, a los que quieren ser padres o ya son padres o se quieren casar, que lean la palabra de Dios. Porque ahí nos va a enseñar el Señor mismo cómo nosotros podemos buscar esa cosa necesaria en nuestra vida. Una sola, que es leer la palabra. ¿Por qué? Porque ahí nos van a enseñar, el mismo Señor Jesucristo nos va a enseñar cómo amar como Él amó. Cómo Él sirvió para yo servir. Porque cuando usted se dé cuenta que el Señor le está enseñando que debe de casarse, que no puede seguir viviendo en unión libre y en comunión, y ve que es un pecado que lo va a llevar a la muerte, usted se esfuerza para poder celebrar su sacramento y tenerlo.
Y esa unión la hace el Señor a través de su palabra. Pero muchas veces las preocupaciones, o simplemente porque no queremos obedecer al Señor, pues nos preocupamos por las cosas materiales. Entonces dice el Señor, una sola cosa es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Que no nos será quitada. Nadie nos lo va a quitar, hermanos. Porque en el momento que el Señor lo llame a usted, a formarse, a prepararse, usted va a poder vivir la palabra, creerle al Señor y ser obediente a lo que el Señor dice, vivirla para poderla compartir. Ayer tuve la oportunidad de compartir con un hermano que me decía que era cristiano, que él estaba en como rehabilitación, algo así me decía, por la vida que había llevado. Pero yo alabo y bendigo al Señor porque me dio la oportunidad de poder conversar con Él y explicarle con lo poco que sé, con lo que el Señor ha querido, que Él me decía que Él era cristiano. Y yo le explicaba que no es lo mismo a donde Él está, porque había seguido a un falso pastor, no había seguido a Jesucristo. Porque dice el Señor que Él funda una sola iglesia y que al Señor tiene en donde nosotros como hijos de Él vamos a darle la honra y la gloria en la iglesia, que es columna y base de la verdad. Primera de Corintios 3:15. No en cualquier iglesia. ¿Ve? Y le decía yo que la confesión es importante y que los sacerdotes habían sido elegidos por Señor y que son los únicos que tienen el poder. Entonces, fue un poco tiempo que pude hablar con él, pero traté de compartir. Y por eso dice el Señor, María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Porque había escuchado al Señor y luego iba al Señor irse. Y a ella le tocaba practicarlo, vivirlo. Eso es lo que hoy nos invita el Señor. Por eso San Juan 6:27 dice, San Juan 6:27 nos dice a nosotros, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Él ha sido marcado con el sello del Padre. Recuérdense que decía el Señor, serán todos enseñados por Dios. Y ahí estaba Jesús enseñándole a sus discípulos, en ese entonces a las comunidades que existían. Hoy, a través de la palabra, nosotros estamos dejándonos que nos enseñe el Señor, con su palabra. Y por eso el Señor nos está invitando hoy, a nosotros. Entonces, no solamente tenemos que preocuparnos por la vida material, por la económica, por la que nos da estabilidad, sino que nos debemos de preocupar por nuestra fe, por nuestra formación. Eso es muy importante. Por eso dice el Señor en el Evangelio, una sola cosa es importante. Que no debemos de estarnos preocupando tanto en lo material. Porque tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos el pan de cada día. Con el sudor de tu frente, eso lo dijo el Señor. Entonces nos tenemos que esforzar para poder sustentar nuestra vida. Pero si nos afanamos porque solo trabajar y trabajar, usted ve que hoy muchos hemos ya empezado la edad adulta y nos dedicamos de jóvenes a trabajar. Y por trabajar muchas veces ni vimos crecer a nuestros hijos.
mucho menos los trajimos a la iglesia. Creyendo que lo que estamos ganando materialmente, eso los va a hacer a ellos vivir, finalizar su vida, ¿no? Sino que es la fe. Y por eso nosotros como padres somos llamados a enseñarle a los hijos. Si no, vea cómo dice Primera de Corintios 16, 14. Primera de Corintios 16, 14. Nos dice, Primera de Corintios 16, 14. Porque puede hacerte que en nuestra casa hoy el esposo o la esposa no crean en el Señor. Puede que hoy estemos viviendo en unión libre. O que el esposo o la esposa no nos acompañe a ir a misa. Pero esto es para esos esposos que no van a la iglesia, que no le creen al Señor, que se afanan en el trabajo, porque le quieren dar todo a la esposa, a los hijos. Que no es malo, pero necesitamos formarnos en nuestra fe. Y dice, pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. Entonces, cuando el esposo va, cuando la esposa va, es un hogar santificado en el Señor. Pero si el esposo no va, solo la esposa, a través de esa esposa, también es santificado el hogar. Pero sabe que esa esposa va a sufrir, porque el marido no comprende, no entiende. ¿Por qué ese amor tan grande como el que presentó a María? Sentarse a los pies del Señor y escuchar. O ese marido que va a la iglesia y la esposa no va. Y también sufre. Pero a través de él también se santifica ese hogar. Y no pierde la esperanza que el esposo o la esposa algún día vayan juntos. Ese es el regalo que tiene el Señor para nosotros hoy. Entonces, no nos dejemos afanar por el trabajo, porque solo trabajo y que yo necesito mantener limpia la casa. Ciertamente que es bueno y es saludable para nosotros, pero también es importante formarnos en la fe, como el Señor lo ha querido, como el Señor lo quiere para nosotros. Por eso, allá en Mateo 7:24, dice el Señor que si nosotros dejamos y nos dedicamos un momento a nuestra formación con nuestra Biblia que tenemos en casa, el Señor nos va a dirigir, nos va a guiar. Porque vea lo que dice Mateo 7:24. Si uno escucha estas palabras mías, lo que había hecho María, se había sentado al lado de Jesús para escucharlo. Pero ahí viene lo que quiere el Señor y las pone en práctica. O sea que no solamente podemos ser unos hermanos que escuchemos, que sintamos bonito porque hay cantos, porque vemos la acción del Espíritu Santo, pero cuando salimos no cambiamos.
seguimos enojones, no tenemos la paciencia, nos cuesta. Y dice el Señor, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Porque se ha dedicado a su formación a través de las Escrituras. Y no hay más felicidad en el mundo que conocer al Señor Jesucristo. Recuerden a San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Entonces, a través de escuchar al Señor, con su palabra, nosotros podemos cambiar nuestra vida. Pero vea, ¿qué pasa con aquellos que no lo hacen? Pero dirán del que oye estas palabras mías, como Marta, que por atenderlo se preocupó por cocinar, por servirle, y no escuchó lo que dijo el Señor. Y no los pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Y así pasa en muchos de nosotros, que aunque digamos que somos cristianos, de vez en cuando nos asomamos a misa. O aunque vayamos a misa, no obedecemos a lo que nos dice el Señor, a que santifiquemos nuestro hogar, a que vayamos a la confesión, a que recibamos el cuerpo de Cristo, a que nosotros nos pongamos a enseñar a través de las Escrituras a nuestra familia. Entonces nosotros somos llamados a predicar la palabra del Señor. ¿No recuerda lo que dice el Señor en Hebreos 3:7? Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen la voz del Señor. Ojalá que hoy queramos escuchar, como María, que se sentó al lado de Jesús a escuchar. Y por eso, el Evangelio nos enseña a nosotros ¿recuerdan el Evangelio de hace 8 días? Donde decía a Lucas 10, capítulo 26. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? Hoy a nosotros nos pregunta, ¿qué está escrito? ¿Qué leo? Es que yo no puedo. No, puedes, hermano. Todos podemos. Lo único que necesitamos es esforzarnos. ¿No se recuerda de Zaqueo? Allá en Lucas 19:1 en adelante dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Fíjese, 2 actitudes también. Era jefe, tenía un poder. Y era un hombre muy rico. Las preocupaciones de la vida, ¿ya ve? Pero como todos queremos conocer al Señor, pero tenemos que estar dispuestos. Entonces dice
Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. O yo diría, porque no en ese entonces no leía las Escrituras, no se había dejado de enseñar por el Señor. Sí lo había escuchado, pero se tenía que dejar enseñar por el Señor. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Se tuvo que subir a un árbol para verlo. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Recuerda a Marta y a María que lo invitaron a casa? ¿A que entrara a su casa? Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. ¿Cómo debemos de recibir al Señor? Con alegría. Porque nos hemos dejado orientarnos por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, porque lo vamos conociendo y nos vamos entregando más a Él. Por eso en Hechos de los Apóstoles 6:2 en adelante, dice el Señor que nosotros en nuestros hogares, en los grupos a los que asistamos, tenemos que dedicarle tiempo a la palabra del Señor. No podemos solamente ir a cantar y que se siente bonito y beber y la palabra del Señor. O si usted es catequista y está enseñando, enseñe con la palabra del Señor. Porque si no, mañana, esos niños que usted hoy les enseña catecismo, se van a ir de la iglesia. Porque si en su casa tampoco los padres lo forman, no seguirán con la formación de su fe. Entonces, dice el Señor, los dos se reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Entonces, no por las preocupaciones de la vida que tenemos, por alguna enfermedad, dejemos de escuchar al Señor, sino que debemos de estar atentos a escuchar al Señor. Porque Él, a través de su palabra, nos enseña que Él es el pan vivo bajado del cielo, que el que lo coma y beba su sangre tendrá vida eterna. Pero el que no lo haga, se ha perdido la vida eterna. Por eso, el Señor nos dice a nosotros que lo debemos de hacer todo con amor. Primera de Corintios 16:14 dice: háganlo todo con amor, porque así nos vamos enamorando del Señor, así lo vamos conociendo al Señor, y así nos vamos acercando a nuestro Señor Jesucristo cada día, hermanos. Por eso el Señor hoy nos invita a que nosotros nos formemos en la palabra del Señor para poder tener vida eterna, para estar cerca del Señor. Por eso dice el Salmo 93, perdón, en el Salmo 94:11 dice: feliz el hombre que corriges, Señor, y al que tú enseñas tu ley. Feliz es ese hombre, porque se ha dejado
formar por el Señor. Con su palabra de Él, nos dejamos formar por el Señor. Y hoy el Señor nos está invitando a nosotros a que estemos atentos cuando el Señor habla. Cuando nosotros vayamos a la visita al Santísimo, dentro de nuestra parroquia, escuchemos al Señor lo que Él nos quiera compartir, nos quiera dar a conocer, porque es lo maravilloso, lo más hermoso, dejarnos guiar por el Señor Jesucristo. Quiero terminar con Hechos 6:14, que a pesar de esas preocupaciones que tenía, había una mujer que a pesar de que atendía su negocio, se dedicaba también al escuchar al Señor. Hechos 16:14. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Entonces, la que escucha al Señor tiene temor al Señor, porque Él nos está enseñando, nos está formando cómo nosotros debemos de vivir y convivir con nuestros demás hermanos. Era vendedora, ¿lo ve que estaba ocupada? Que estaba muy entregada al negocio, al dinero, pero vea, era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiara. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Pablo iba y predicaba, enseñaba, y eso es lo que tenemos que tener tiempo, hermano, en tu grupo, que haya tiempo para predicar la palabra del Señor. Porque vea lo que pasa cuando se predica la palabra del Señor. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. Porque nuestra familia va a recibir la fe. Y es el Señor el que hace todo. Querido hermano, te agradezco por haber querido escuchar este mensaje el día de hoy. Solo te pido que ores por mí para que me esfuerce, para que pueda compartir con ustedes la palabra del Señor y para que el Señor me siga ayudando a seguir conociendo nuestra fe. Te damos gracias, Señor, por permitirme haber compartido con mis hermanos. Bendice a todos los que escucharán este mensaje, que tu palabra nos enseña. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros los pecadores, que nos acompañes siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.